¿Sabéis cuál es la ley más absurda que existe en este planeta? En Francia, está prohibido nombrar a tu cerdo Napoleón. En Singapur, masticar chicle puede costarte una multa de varios cientos de euros. Y en un estado de Estados Unidos, es ilegal llevar un helado en el bolsillo trasero del pantalón los domingos. Podéis reíros, pero estos absurdos tienen una historia detrás, una razón, un contexto que lo explica todo. Hoy vamos a recorrer el mundo ley por ley para descubrir que la lógica humana a veces es la cosa más extraña que existe. Si es la primera vez que veis este canal, suscribíos y activad la campanita. Os lo agradeceréis. Empezamos. Francia. Prohibido llamar Napoleón a un cerdo. Francia tiene una relación complicada con su historia, y Napoleón Bonaparte es quizá la figura más venerada y polémica del país. Tanto que a mediados del siglo XIX se promulgó una ley que prohíbe expresamente dar ese nombre a un cerdo. No es un chiste, es una norma real, heredada de las leyes napoleónicas de protección a la dignidad del Estado. Y aunque hoy nadie va a la cárcel por esto, técnicamente la infracción sigue existiendo en el Código Civil francés. Lo fascinante es que esta ley nunca fue derogada formalmente. En 2003, un granjero bretón fue investigado, brevemente, por bautizar a su jabalí con ese nombre en una publicación local. La historia llegó a los periódicos. La ley seguía ahí, dormida, esperando. Singapur, el chicle, el crimen más caro del mundo. Singapur es una de las ciudades más limpias del mundo. No es casualidad. En 1992, el gobierno del primer ministro Goh Chok Tong prohibió la importación y venta de chicle tras años de problemas. Sensores de los trenes del metro inutilizados, ascensores bloqueados, aceras llenas de manchas imposibles de limpiar. La multa puede alcanzar los $1.000 singapurenses en la primera infracción, equivalente a unos 700 euros. En reincidencia puede triplicarse. El tráfico de chicle está clasificado al mismo nivel que otras sustancias prohibidas de baja intensidad. En 2004, bajo presión del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, Singapur permitió el chicle, pero únicamente el terapéutico, recetado por dentistas. Para mascar chicle de menta legalmente en Singapur, necesitáis receta médica. Si Singapur controló hasta lo que metes en la boca, la siguiente ley decide cómo puedes mover el cuerpo. Japón. Prohibido estar gordo. En 2008, Japón introdujo la llamada Ley Metabo. Las empresas y los gobiernos locales estaban obligados a medir la cintura de todos sus empleados de entre 40 y 74 años. El límite legal, 85 centímetros para hombres, 90 para mujeres. Las empresas que superasen un porcentaje de empleados fuera de norma eran sancionadas económicamente. El objetivo era reducir las enfermedades metabólicas que estaban disparando el gasto sanitario. El gobierno fijó una meta de reducción del 25% de la obesidad en 10 años. El término metabó se convirtió en un insulto y en un meme cultural al mismo tiempo. Aparecieron en los parques personajes disfrazados de grasa corporal para concienciar a la población. La salud pública convertida en espectáculo. Dinamarca. El impuesto a la grasa. En 2011, Dinamarca hizo algo que nadie había hecho antes. Gravó con un impuesto especial todos los alimentos con más de 2,3 gramos de grasa saturada por cada 100 gramos. Mantequilla, carne procesada, queso, aceites, todo. El impuesto era de 16 coronas danesas, unos 2,15 euros, por kilogramo de grasa saturada. En menos de un año el consumo de mantequilla cayó un 10%. Parecía un éxito. Sin embargo, un año después de su implantación, el gobierno la eliminó. ¿El motivo? Los daneses cruzaban la frontera a Alemania y Suecia en masa para comprar los mismos productos más baratos. La ley perfecta sobre el papel, destruida por el poder de un coche y una autopista. Del cuerpo pasamos a algo más íntimo. El amor. Arabia Saudí. La prohibición del San Valentín. Durante décadas en Arabia Saudí, el 14 de febrero era un día peligroso para los floristas. La policía religiosa patrullaba los comercios y confiscaba cualquier objeto de color rojo, cualquier flor, cualquier corazón decorativo. La prohibición se basaba en que San Valentín era una festividad de origen cristiano ajena a los valores islámicos. Las multas podían ir acompañadas de detención temporal. Los floristeros vendían rosas escondidas. En 2018, con las reformas del príncipe Mohammed bin Salman, la prohibición fue levantada oficialmente. El primer San Valentín legal generó tal demanda de flores que los precios de las rosas se dispararon un 300% en 48 horas. Italia. Prohibido morir en ciertos pueblos.
En varios municipios de Italia, los alcaldes han promulgado ordenanzas que literalmente prohíben a los ciudadanos morir. La razón: los cementerios estaban llenos y no había fondos para ampliarlos. La ordenanza decía que los ciudadanos estaban obligados a cuidar su salud para no fallecer. Era una protesta simbólica contra el bloqueo burocrático. Algunos alcaldes fueron más lejos e introdujeron sanciones para quienes no acudiesen a revisiones médicas anuales. La lógica: si el cementerio está lleno, más vale manteneros con vida. Ahora pasamos al entretenimiento. Grecia: prohibidos los videojuegos. En 2002, Grecia promulgó una ley para combatir las máquinas tragaperras ilegales, pero el texto era tan amplio que terminó prohibiendo todos los juegos electrónicos en espacios públicos. Varios ciudadanos fueron arrestados por jugar al ajedrez por ordenador en un cibercafé. El gobierno tuvo que aclarar que los videojuegos domésticos estaban exentos. El caso llegó al Tribunal Europeo de Justicia. Fue uno de los primeros debates legales sobre la definición de juego electrónico en Europa. Oklahoma, Estados Unidos. El helado en el bolsillo. En el siglo XIX, los ladrones de caballos atraían a los animales con comida en el bolsillo trasero. La ley fue diseñada para evitarlo. El helado fue añadido más tarde. El resultado es una ley que prohíbe llevar un helado en el bolsillo trasero los domingos. Nadie la derogó porque nadie se acordó. Es un ejemplo de ley zombie. Normas que siguen existiendo pero nadie aplica. Ahora, las más extrañas. Suiza. Los animales tienen derecho a compañía. Suiza tiene una de las legislaciones de bienestar animal más avanzadas. Algunos animales no pueden vivir solos si su especie es social. Si un cobaya muere, el dueño debe conseguir otro. Existen incluso servicios de alquiler de cobayas. La ley también afecta a los peces. Tener uno solo puede considerarse maltrato. Australia. Cambiar una bombilla sin licencia. En el estado de Victoria, cambiar una bombilla sin ser electricista certificado es técnicamente ilegal. La multa es pequeña, pero la norma existe. Surgió tras accidentes domésticos en los años 80. En la práctica, nadie es multado, pero si ocurre un incendio y la aseguradora detecta una modificación sin licencia, puede negarse a pagar. Fijaos en lo que acaba de pasar. Hemos recorrido varios países y leyes, y en ningún caso hemos encontrado una norma completamente absurda sin razón. Cada una responde a un miedo, a un accidente o a una necesidad de control. Las leyes son el espejo de una sociedad, no de lo que es, sino de lo que teme. Os dejo con una pregunta. ¿Cuál es la ley más extraña que conocéis de vuestro país? Si este vídeo os ha gustado, dale a me gusta, suscribíos y activad la campanita. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, cuidado con el helado que lleváis en el bolsillo.